Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá ya el día domingo, el día del Señor, primer día de la semana, con todos ustedes reunidos para celebrar a nuestro Señor, recibir su palabra, su consejo. Quisiera también agradecer el hecho de que nos están viendo en Estados Unidos, nos están viendo en España, también sé, y la semana pasada me regañaron un poquito porque me olvidé de decir que también nos están viendo en República Dominicana, así que les mandamos un saludo a todos los hermanos allá en República Dominicana que nos están viendo, que Dios les bendiga grandemente y agradecer a Dios por este medio que podemos llegar cada vez a más personas, no solamente en Sudamérica, acá en Europa y también en República Dominicana, así que de verdad es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, hermanos, así que todos sean bienvenidos. Hermanos, quisiera por favor invitarles a que abran ahí la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 30, 31 y 32. Así que si todos ya estamos ahí, vamos a leer Ezequiel capítulo 18, de los versículos 30 al 32. Si usted desea ponerle un título al mensaje, al sermón que vamos a ver hoy, es un llamado a la salvación. Un llamado a la salvación. La palabra de Dios dice así: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová del Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por esta tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que todos, Señor, no solamente los que estamos aquí, sino también los que nos están viendo, Señor, Padre, podamos llegar a un verdadero arrepentimiento y un verdadero entendimiento de lo que tú quieres que seamos delante de ti, Señor, y lo que tú deseas, Señor, es que seamos salvos. Así que, Señor, por eso estamos acá, Señor. Padre, ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestros corazones, Señor, esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Oro, Señor, para que todos los que nos vean y no conocen a Cristo, Señor, sean llamados a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera salvación, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, yo no sé si ustedes han visto las noticias. En estas semanas prácticamente el mundo está hecho una locura, guerras por todo lado, en todas partes. Estamos hablando de que India con Pakistán están jugando a las guerras nucleares. Aquí la semana pasada se reunieron todos los presidentes y primeros ministros en Ucrania, ¿verdad?, para apoyar a Ucrania. Eso me parece que le hizo temblar un poquito a este señor Putin, ¿verdad? Y vemos la guerra de los aranceles con este señor Trump en todo el mundo está paniqueado, todo el mundo está con una incertidumbre tremenda. Y déjeme decirle, a pesar de todo lo que usted está viendo, a pesar de todo lo que estamos escuchando y siendo testigos, dos cosas sencillamente que puntualizar en todo esto. Uno, por sobre todas las cosas, Dios está en control de todo, por sobre todas las cosas. Y dos, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Todo esto que estamos viendo es señal de que estamos en los últimos tiempos. Así que, hermano, yo creo que en nuestro corazón debe de haber una urgencia por predicar el Evangelio, por conocer estas verdades. Si usted se ha dado cuenta, los últimos mensajes
que hemos estado dando en la iglesia son mensajes evangelísticos. Son mensajes que justamente hablan de lo que es el Evangelio y para qué es el Evangelio, hermano. Y es precisamente esto lo que estamos viendo. Así que si usted tiene un familiar, un amigo, un conocido que no tiene a Cristo, hermano, que está viviendo en el pecado, que está viviendo en desobediencia básicamente con Dios, déjeme decirle que Dios es justo. Dios es justo y Dios va a hacer justicia en él en un momento determinado de su vida, antes, durante o después, pero Dios va a hacer justicia en esa persona. Y si no tiene a Cristo, Él va a pagar todo el castigo que hay sobre el pecado. Pero si esa persona llega a Cristo, esa persona va a ser libre de ese juicio y la justicia de Dios va a obrar en él en términos de redención, de salvación, de vida eterna. Así que es por esta razón, hermanos, que yo le pido que mientras vamos a hablar de lo que vamos a hablar en este sermón, hermano, usted medite no solamente en su vida, sino también en algún ser querido, en algún amigo, en algún familiar, en algún vecino que está lejos de Dios, que no tiene a Cristo, que no vive una vida de acuerdo a las demandas de Dios. Amados hermanos, la vida no es, la vida que vivimos aquí, hermano, es como dice la palabra de Dios, es como la hierba. Unas veces estamos aquí, mañana ya no estamos aquí, se seca y muere y es echada al fuego, dice, hermanos. Entonces es importante, hermanos, de que podamos entender estas verdades. Y Ezequiel acá, hermano, en este texto que justamente está hablando, usted quiere ponerle un título, el llamado a la salvación. Y si usted quiere ponerle un título mejor todavía, el llamado a la salvación, usted puede poner el nombre de esa persona a quien ama. El llamado a la salvación de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá. Ponga ese título para que se recuerde la importancia de entender estas verdades. Cuando yo leía este texto, hermano, yo me acordaba de algo importante, no sé ahora cómo sea con los jóvenes, pero no sé si se ha dado cuenta, es bonito escuchar nuestro nombre o ver que nuestro nombre está escrito en una lista cuando hemos aprobado un examen de admisión, ¿verdad? En mi tiempo, yo me acuerdo, pues, habían los exámenes supletorios, ¿verdad? Era como una oportunidad más que te daban en el colegio para que puedas pasar de año. Entonces, claro, casi siempre yo me quedaba en 2, 3 o 4 materias para dar esos exámenes supletorios. Una oportunidad más de, no, pues repetías el año y ustedes saben, nuestros padres en ese tiempo, pues cuando repetías el año, pues era cosa seria, había mucho dolor, ¿verdad? Físico y de todo, ¿no? Pero entonces, ¿a qué voy, no? Que cuando dábamos ya esos exámenes supletorios y claro, nosotros a la siguiente semana corríamos, ¿no? A ver la lista. Y si tu nombre estaba en la lista de aprobados, pues era todo felicidad. Pero si estabas en la lista de los reprobados, ahí sí que la cosa era seria. Pero bueno, no sé cómo sea ahora con los jóvenes en las universidades, en los colegios, pero ¿a qué voy, no? Que es bonito el hecho de escuchar o de saber que nuestro nombre está escrito en una lista cuando hemos aprobado un examen de admisión o conseguimos algún empleo o ganamos algún premio o sencillamente estamos incluidos en algo bueno para hacer, ¿verdad? En alguna cosa buena que tú deseas estar involucrado, por ejemplo acá en la iglesia, ¿no? Entonces nos sentimos bien, incluidos ahí, nos sentimos muy bien al escuchar nuestro nombre, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa, habrá más gozo cuando el mismo Dios pronuncie nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Jesús, de hecho, dijo que esto debería de darnos un verdadero gozo. Es decir, el verdadero gozo no está en que usted pueda ganarse algo, no, sino que el verdadero gozo que dice el Señor ahí, Lucas capítulo 10 y versículo 20, dice así, si no regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es decir, no hay mayor gozo el hecho de saber que nuestros nombres
estén escritos en el cielo. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Por otro lado, la tragedia más grande será para las personas cuyos nombres el Señor pronunciará para llamarles a juicio y decirles que están reprobados. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se da cuenta? La Biblia, de principio a fin, nos enseña esta verdad: que todo ser humano que jamás haya nacido y que nacerá va a tener dos finales: o va a vivir eternamente en el cielo, ya que su nombre está escrito en el libro de la vida, o va a vivir una eternidad en el infierno, porque su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Y esto es serio, hermanos. Es decir, la Biblia nos enseña de principio a fin que esto va a suceder con usted, conmigo, con todo ser humano, independientemente de donde sea, de quien sea, de la religión que haya practicado o que haya profesado en su vida, del tamaño, de la nacionalidad que sea. Esto va a pasar a todo ser humano. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que Dios es justo y Dios nos va a dar exactamente según nuestras obras, según lo que nosotros hemos creído, hemos rechazado o no a nuestro Salvador. Él es justo y Él va a hacer justicia. Déjeme decirle que usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Usted no va a pagar los pecados de Adán, ni los pecados de otros, ni los pecados de sus padres, ni aún los pecados de sus hijos. Pero sí responderá en forma personal por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque Dios es un juez y es un juez justo. En Él hay justicia. Dios no es injusto. Salmo 92, versículo 15. Dice así: para anunciar, es decir, la palabra de Dios anuncia. ¿Qué? ¿Qué es lo que anuncia la palabra de Dios? Que en Jehová no hay injusticia. Dios es justo, hermano. Es decir, usted cuando esté delante del Señor, usted no va a decir: es que a mí nunca me hablaron de Jesucristo, que Él pagó todos mis pecados y que por eso me voy camino al infierno. Eso no va a existir. Dios es justo, en Él no hay injusticia. Es por eso que antes de que usted sea juzgado, sentenciado a condenación eterna, el Señor nos llama para que usted y yo seamos salvos hoy día. Hoy día. Mañana puede ser tarde. Entonces vamos a considerar tres aspectos del llamado de Dios con respecto a lo que estamos viendo acá en este texto bíblico. El primer punto, amados hermanos, Dios nos invita a considerar la necesidad de ser salvos. Primer punto, observemos los versículos 30. Solamente el versículo 30 dice: por tanto, dice, de Ezequiel 18, por tanto, yo os juzgaré a cada uno, ¿qué dice ahí? Según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Es decir, Dios va a juzgar y ese juicio determina la salvación o la perdición. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer su justicia. Él es justo. Escuche, todo ser humano, usted, yo, todos, absolutamente todos, seremos juzgados por Dios. Usted necesita saber que Dios le juzgará y necesita darse cuenta que sus caminos no son rectos para con Él. Porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Estamos fuera de la gloria de Dios. Usted necesita considerar que hay pecado en su vida y que el pecado y que la paga del pecado es muerte. Es muerte.
Ezequiel 18, versículo 20 dice así, más atrásito nada más: el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Es decir, que Dios ha establecido un juicio, porque Él es justo. Dios ha establecido un juicio sobre aquel que peca. ¿Y cuál es ese juicio? Muerte. Y aquí todos, por el pecado, merecemos la muerte. Absolutamente todos. Usted necesita conocer que por culpa del pecado va directamente a una condenación segura y necesita para ello un Salvador. Alguien que le rescate de esa condenación, y que necesita saber que ese Salvador es Cristo, es Jesucristo. Es el único que puede rescatarnos. Hoy el Señor nos está avisando que Él nos va a juzgar. El punto acá es que ninguno de los que estamos aquí o los que nos están mirando podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que sea lo suficientemente capaz como para rescatarnos de esa condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13 dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos vamos a ser juzgados, todos. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, dice. Por eso Dios lo llama ahora mismo a ser salvo, a no despreciar la salvación que hay en Cristo. Este día es el día de la oportunidad, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde, hermano. Piense usted en la persona que usted ama y que no tiene a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 2 dice así: porque dicen, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Lastimablemente, en este sentido, hay personas que dicen, cuando se les predica el Evangelio y se les predica esta verdad, y dicen no, y a veces son jóvenes y dicen no, yo primero quiero vivir mi juventud, quiero hacer cosas que no he hecho. Esto del cristianismo pues es para los mayores, para los que ya tienen mucha edad, y no, quiero disfrutar la vida, dicen. Y en los jóvenes se ve mucho de esto hoy día, especialmente en esta cultura moderna. Y dicen no, yo quiero vivir, quiero pasearme, quiero experimentar esto, quiero experimentar este otro, probar acá, probar no sé qué. Cuando ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo realmente o cuánto vamos a vivir. Y esto es lo triste, porque muchos jóvenes, especialmente hoy día, viven bajo esa premisa, bajo esa manera de pensar. No, la palabra de Dios nos urge que hoy es el día de salvación. Y no podemos despreciar este día. Hoy es el día cuando Dios te está llamando a que seas salvo y abraces esa salvación en Jesucristo. El mundo ha engañado a las personas, a los jóvenes, a vivir una vida lisonjera, a vivir una vida de farra, de ambiente, de cosas materiales. Hermano, no es así. Tenemos literalmente, comparado con la eternidad, el tiempo de vida que tenemos aquí en este mundo es realmente muy poquísimo. Así que no despreciemos el día de salvación. Amados hermanos, la dicha más grande que puede experimentar el hombre es saber que ha sido perdonado de su pecado. Esa es la dicha más grande, hermano. No
No perdamos esa oportunidad. Mañana puede ser tarde, les estoy diciendo. Y la palabra de Dios, de principio a fin, se afana, se esfuerza en justamente mostrarnos esta gran verdad. Salmo capítulo 32 y versículo 6 dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Impresionante, impresionante, hermano. Y ahí en Isaías 56, versículos 6 a 8 dice así lo mismo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Se da cuenta? Dios siempre nos está llamando justamente a ofrecernos esta salvación. Por lo tanto, no debemos de despreciarle ni rechazarle. Pero también nos invita, como acabamos de leer, a volvernos del pecado, a despreciar, a alejarnos del pecado. Escuche hoy, Dios por medio de Jesucristo puede perdonarlo y salvarlo. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Y le digo esto porque tenemos un Dios que es justo, que no hace acepción de personas. Esto nos lleva al segundo punto. Es decir, que no solamente Dios nos invita a considerar la necesidad de ser salvos, sino también nos invita a considerar el requisito para ser salvos. Vea el versículo del 30 al 32, mire lo que dice. Convertíos, versículo 30, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos. Si ve la exhortación del Señor, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Segundo punto, el requisito que Dios muestra aquí es básicamente convertirse al Señor. Lo acabamos de leer. Es decir, necesitamos convertirnos, volvernos a Dios, dar la cara a Dios, volvernos hacia Él. Es un cambio total. Comienza primeramente reconociendo nuestros pecados, confesándolos a Dios y pidiéndole perdón para luego apartarnos de ellos. ¿De qué? De los pecados, obviamente. Usted necesita abandonar todos sus pecados, todas las obras de la carne. Ahí en Gálatas capítulo 5 hay una gran lista de pecados. Hay una gran lista de pecados. No sé si usted los ha leído. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La lista es interminable. ¿Cuál de estos pecados les está afectando? ¿O con cuál de estos pecados usted se deleita? ¿O cuál de estos pecados a usted le domina? Le digo esto, amados hermanos, porque estas son las obras de la carne.
Ahí en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice algo que es impresionante. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el Señor nos hace un llamado a volvernos a Él, a aceptar su llamado de salvación. Imagine usted, piense usted en algún ser querido que usted tiene, un hermano, hermana, padre, madre, amigo, vecino, un amigo de la infancia suyo, una amiga suya de su juventud, y que está viviendo en algún pecado y no tiene a Cristo. Y usted sabe y usted entiende que si no tiene a Cristo, Dios va a hacer justicia y la paga del pecado es muerte. Amados hermanos, para ser salvos necesitamos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Pero el punto aquí, amados hermanos, es que el hombre no puede hacer esto. Somos incapaces de hacer esto. Este nuevo nacimiento solo es obra de Dios, según Juan capítulo 1 y versículo 13. Solamente Dios puede darnos ese milagro del nuevo nacimiento, de darnos un corazón nuevo. Solo Dios puede, en su gracia y en su misericordia, otorgarnos esa nueva vida por medio del Espíritu Santo y por medio de la fe en Jesucristo. La fe, la creencia que usted tenga en Jesucristo, 2 Corintios 5:17, Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos no por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, es importante que prediquemos el Evangelio de salvación. Estamos viendo cantidad de cosas a nivel geopolítico, a nivel mundial. En España hace una semana se fue la luz totalmente en todo el país. Creo que algunos lo supieron acá, en todo el país, en parte de Francia y en Portugal también, pero se fue en España. ¿Y sabe qué empezó a hacer la gente? A vaciar los centros comerciales de alimento, a vaciar, a comprar lo que más podían. Mire, hermano, cuando usted confía en Cristo, cuando usted tiene plena convicción en quién es su Señor, usted no hace eso. Entonces lo que podemos anotar aquí es que millones de personas comprando lo que más podían porque confiaban en su dinero, en su capacidad, pero a la vez también tenían temor de no saber qué va a pasar mañana. Pero un verdadero creyente, uno que tiene a Cristo en su corazón, que sabe y entiende lo que es la salvación, confía en Él. Que pase lo que pase, Él es nuestro Señor. Él es nuestro proveedor, nuestro protector. Así que, hermanos, prediquemos el Evangelio. No nos conformemos con tener una vida cómoda. Gloria a Dios si el Señor le ha dado comodidad, un buen trabajo, salud, hijos sanos. Gloria a Dios por eso. Pero mire a su alrededor. Tal vez su hijo, tal vez su hija se está perdiendo en el pecado. Y si mañana le pasa algo, déjeme decirle, Dios va a hacer justicia con él. Y si no tiene a Cristo, él va a estar en la lista esa persona va a estar en la lista de los reprobados. Ese pensamiento debe a nosotros realmente hacernos reflexionar. Es por esta razón, amados hermanos, que verdaderamente necesitamos un corazón nuevo, nacer de nuevo, un espíritu nuevo. Y esta es una obra del Señor, hermanos. Cuando tenemos ese corazón nuevo, cuando hemos sido renovados en nuestro espíritu, hermanos, nuestra visión cambia de la vida. No solamente estamos pensando en yo, en yo, en yo. No, hermano, como el himno que cantamos hace un momento, hermano. Yo vivo para Cristo, para hacer su obra.
Y para ello necesitamos un corazón nuevo y esta es una obra del Espíritu Santo. Una niña hace mucho tiempo tenía como mascota a un cerdito. Lo crió desde pequeño. Vivía en la casa, comía en la casa, le bañaba, le alimentaba, le cuidaba. Pero esta niña con el cerdito tenía un problema, porque cada que salían a la calle a hacerle pasear a ese cerdito, el cerdito cada que veía agua o lodo, el cerdito se botaba al agua y al lodo y se ensuciaba. Entonces la niña tenía un problema porque siempre tenía que estarle bañando y siempre que salía buscaba el lodo, la tierra para revolcarse ahí. Entonces un amigo que era creyente, cristiano, le dijo, mira, ¿quieres arreglar el problema? La niña le dijo, claro. Entonces le dio la solución y le dijo, mira, para que el cerdito, tu mascota, no se vuelva a ensuciar, es necesario cambiarle de corazón. Quitarle el corazón de cerdo y ponerle un corazón de cordero. Así es nuestra naturaleza, hermanos. Cuando nuestro corazón no tiene a Cristo, siempre va a volver a la suciedad del pecado. Pero cuando en nuestro corazón habita Jesucristo, siempre vamos a estar haciendo su voluntad. Siempre vamos a estar tratando en el Señor y por medio de su palabra y su Espíritu Santo, cada vez alejándonos del pecado, repudiando el pecado. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que necesita tal vez tu hermano, tu hija, tu hijo, tu amigo, tu vecino. Necesitan este cambio de corazón, un nuevo nacimiento, conocer a Cristo. Es lo que necesitamos. Solo en Cristo podemos tener un corazón nuevo. Mateo capítulo 11 y versículo 28 dice así: venid todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay gente, hay personas, jóvenes, hermanos, que están realmente cansados de cometer el mismo pecado. La vida que llevan todos los días, están asqueados de vivir lo mismo, las drogas, el alcoholismo, la fornicación, la pornografía, y no saben cómo dejar, y eso les cansa mentalmente, y usted tiene el estrés. Ahí los psicólogos mandándoles pastillas como usted no tiene idea, pero está ahí el problema, No hay un verdadero descanso. Y intentan una cosa, intentan otra cosa, pero sigue el problema. Y no saben cómo dejar ese pecado, no saben cómo dejar esa angustia, ese dolor. Pero el Señor nos dice: venid todos los que estéis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. ¿Se da cuenta? Es en el Señor que hallamos descanso, es en Él. He tenido algunas veces la oportunidad de hablar con gente alcohólica. Y ellos lo intentan, y de verdad que lo intentan, y yo he podido conocerlo, intentan dejar el alcohol. Y de verdad que ellos lo dicen con buena intención, no mienten en eso. Pero el problema es que lo hacen en sus fuerzas. Y pueden estar bien una semana, 2 semanas, 3 semanas, y luego recaen más fuerte todavía. Con las drogas sucede igual, con la pornografía sucede igual, con la mentira. Mire, el pecado es así. Cansa, debilita, envejece, daña. La gente se cansa y no sabe cómo hacer. Por eso el Señor dice: venid todos los que estéis cargados y afligidos, en Él hay descanso, hermano. Es en Él. Amados hermanos, hay que reconocer los pecados. Reconozca que necesita un Salvador. Arrepiéntase de sus pecados. Permítale al Señor Jesucristo entrar en su corazón. Ese es el punto. La salvación no se compra ni con dinero, ni con rezos, ni con sacrificios, ni con buenas obras. La salvación solamente viene a través de Jesucristo. Es en Jesucristo que somos salvos. Y la Biblia lo declara específicamente ahí en Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús les dijo:
yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta declaración es realmente impresionante, porque ni siquiera la muerte física tiene el poder para sujetarnos. Jesucristo venció a la muerte. Es en Él que, aunque estemos muertos físicamente, vamos a vivir eternamente. Es en Cristo. Es decir, no hay esa condenación. Es en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Dice así: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 11 está hablando de Jesucristo. Es decir, solamente en Jesucristo podemos tener esa salvación. Es solamente en el Señor Jesucristo. Esto nos lleva al tercer punto, amados hermanos. Es decir, no solamente considerar el requisito para la salvación, sino también como tercer punto, considerar el resultado de ser salvos. ¿Qué pasa cuando somos salvos? ¿Qué pasa cuando nos alejamos del pecado, nos convertimos a Dios? Versículo 32. Mire lo que dice, volviendo a Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Convertíos pues y viviréis. El resultado de la salvación es vida y vida eterna. El Señor dice claramente ahí: y viviréis. Precisamente lo opuesto a la muerte. Amados hermanos, si usted se empeña en vivir una vida en sus pecados, déjeme decirle que en sus pecados va a morir. Y por esos pecados usted va a recibir juicio. Juan capítulo 8, versículo 24 nos dice esta verdad. La palabra de Dios nos indica que la perdición del hombre es porque precisamente ama el pecado y rechaza a Cristo. Rechaza a Cristo, quien murió por nuestros pecados. Juan capítulo 3 y versículo 19 dice eso. Amado hermano, yo le pido que no se desanime. Es cierto, a veces no nos hacen caso, a veces no escuchan, a veces somos hablados cuando les predicamos del Evangelio, se nos burlan muchas veces, eso es verdad. Pero aún así tenemos que seguir adelante. Si usted viene a Cristo, Dios promete hacerse cargo de sus pecados. Hoy día, los que estamos aquí, los que nos están viendo. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice así: venid luego, dice Jehová, venid, dice Jehová, venid y estemos a cuenta. Confesemos nuestros pecados al Señor. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se da cuenta? Dios se encarga de nuestros pecados. Pero el Señor nos dice: venid, venid, vengamos, vayamos, escuchemos la voz de Dios. Oremos para que esa persona a quien tú amas, a quien tú quieres, pueda escuchar la voz de Dios, pueda reconocer la voz del Señor y pueda aceptar ese día de salvación. Y por medio de Jesucristo ellos puedan ser librados de condenación eterna, según Romanos 8:1, y tendremos paz para con Dios, y tendrán paz para con Dios, según Romanos capítulo 5 y versículo 1. Eso es justamente la justicia de Dios en esa persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No vendrá condenación eterna y habrá paz entre Dios y esa persona. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que usted y yo nos merecemos una muerte eterna. Todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, todo ser humano.
merece una muerte eterna. Y esto es por el asunto del pecado. Todos hemos pecado, nacemos con pecado, vivimos con pecado, nos deleitamos en el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y por eso nos merecemos una eternidad sin Dios en el infierno. Pero por su gran amor con que Él nos ha amado, Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque así es su misericordia. Y Dios nos ofrece el perdón por medio de Jesucristo. Eso es lo hermoso de esta historia. ¿Por qué? Porque Él murió. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestro castigo, que nos correspondía a nosotros por ley. Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él murió en la cruz y Él pagó el precio que usted y yo nos correspondía. Él pagó eso en la cruz. Salmo capítulo 32 y versículo 1 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Desea usted eso? ¿Para su padre, para su madre, para su amigo, su hermano, su hermana? Claro que sí. ¿Qué esperamos entonces para predicar el Evangelio? ¿Qué esperamos para orar por ellos, para ponernos de rodillas por ellos y orar por ellos? No haga lo del futbolista mediocre, que coge la pelota y sencillamente le lanza fuera del campo y dice, bueno, yo no sé cómo se juega esto. No haga eso, hermano. Sea responsable con lo que le toca hacer, predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo como nuestro único Salvador. Amados hermanos, que el Señor encamine nuestros corazones a tomar hoy la mejor decisión de nuestras vidas. Y vengamos a los pies de Jesucristo, arrepintiéndonos, aceptándolo por la fe, creyendo en Él, en su sacrificio, invitándole a nuestro corazón a que Él sea el único y suficiente Señor y Salvador. Que así sea. Así que si usted está viendo ahí y nunca ha escuchado un mensaje de esta manera, invítele al Señor Jesucristo a entrar en su corazón. Recuerde, Dios es justo. Y el Señor va a hacer justicia en su vida. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Y la única manera de que Dios nos libre de ese juicio es justamente por medio de Jesucristo, aceptándole a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que si estás escuchando ahí, yo te animo, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador, para que tu nombre sea hallado escrito en el libro de la vida, en el libro de los aprobados. Así que dile ahí, Señor, hoy yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, porque hoy ha sido el día de salvación para mí. Lo creo. Señor, reconozco que necesito ser salvo. Reconozco, Señor, que tú eres un Dios justo. Reconozco el requisito para ser salvo, que es Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, porque el resultado de tener a Jesucristo en mi corazón es la salvación eterna, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida para salvación eterna. Señor, perdona mis pecados. Dile ahí, reconozco mis pecados, mis transgresiones. Señor, me arrepiento de todos ellos. Oro, Señor, para que tú me perdones en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que seas tú, amado Padre,
perdonando todos mis pecados en virtud del sacrificio de Jesucristo. Señor Jesús, ven, entra en mi corazón. Hoy es el día de salvación para mí y te agradezco. Y sé el Señor de mi vida. Y que mi nombre esté escrito en el libro de vida, en el libro de la vida eterna. Amado Padre, te doy gracias por esta tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie ya.